El tema, se lo habíamos adelantado, se profundiza la crisis migratoria entre México y Estados Unidos, sobre todo a partir de una nueva legislación de Texas. Compartimos testimonios y ya analizamos el tema. I will sign 3 laws today to better protect Texas and America from Biden's border neglect. The first is Senate Bill 4 from the 4th special session. The goal of Senate Bill 4 is to stop the tidal wave of illegal entry into Texas. It creates a criminal offense for illegal entry into Texas from a foreign nation. Está haciendo ya un trámite en Relaciones Exteriores para impugnar esta ley y además nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas, decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo, que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del Partido Republicano. President Biden has asked Secretary of State Tony Blinken, Secretary of Homeland Security Alejandro Mayorkas, and White House Homeland Security Advisor Liz Sherwood Randall to travel to Mexico in coming days to meet with President López Obrador and his team to discuss further actions that can be taken together to address current border challenges. Si no hay una respuesta, vamos a caminar el 24 de diciembre y que la Nochebuena nos agarre a todos. Sí, quizás sí los afecta porque venimos desde muy largo dejando a nuestra familia. Y al llegar aquí, que todo esté así, como con unas medidas demasiado estrictas, no se va a poder cumplir el sueño americano. Allí estos testimonios en este agravamiento de la crisis migratoria entre México y Estados Unidos. Alejandra, a ver. Sí, así es. Bueno, tenemos que hablar precisamente de un agravamiento, como decías vos. Hay números que son alarmantes en cuanto al crecimiento del flujo migratorio, pero vamos a hablar un poco de qué pasó esta semana. Bueno, mantuvieron una conversación Andrés Manuel López Obrador con el presidente Biden, una conversación telefónica. Y luego AMLO anunció que habían llegado a un acuerdo. ¿Para qué? Primero, para reducir los flujos migratorios, en el caso de México, en la frontera sur, o sea, hablamos en el sur de México, y también reforzar los puntos de control en la frontera norte, que ahí sería la frontera de México y los Estados Unidos. Estos son los dos puntos principales que acordaron tanto AMLO como Joe Biden. Pero bueno, sabemos que la discusión entre ambos mandatarios tiene diferencias que son insoslayables, más allá de que Estados Unidos pareciera ser que tiene cierto poder sobre México, por supuesto por una diferencia de poder, por una diferencia también de magnitud, y AMLO ha tenido que en algún punto reforzar lo que es el control de las fronteras, y esto obviamente es visto como bueno, un ataque a los derechos de los inmigrantes. Sabemos que los inmigrantes, en lugar de ser criminalizados, deberían ser bueno, tratados de una manera humana, lo cual la verdad que cuesta ver en la frontera, una de las fronteras más calientes, que es precisamente la de México y Estados Unidos. Pero bueno, López Obrador lo que viene llamando es a enfrentar las causas precisamente de los flujos migratorios. Habla de potenciar el desarrollo de los países centroamericanos, sobre todo, y también porque hay migrantes venezolanos también, o de algunos lugares de Sudamérica, como puede ser Ecuador, que también están subiendo, sobre todo los ecuatorianos subiendo en cifras. Los venezolanos los vemos hace ya, bueno, varios años también migrando por no tener condiciones de vida dignas para vivir. Y lo que dice AMLO es que Estados Unidos no está haciendo nada respecto de potencial desarrollo para que crear las condiciones y que los migrantes no tengan que emigrar, básicamente. Sí. Y justamente, por ejemplo, llama a la solución política con Cuba y Venezuela, que eso podría arreglar un poco el problema, pero la verdad que los migrantes salen de todos lados, salen de Centroamérica. Bueno, un dato interesante es el tapón de Darién, que es una zona selvática que está en la frontera entre Sudamérica y Centroamérica, entre Colombia y Panamá, que duplicó sus cifras de migrantes. Vamos a repasarlas: 520.000
cruzaron en el año, es decir, el doble de los que cruzaron en el año 2022 pudieron cruzar en 2023. 320.000 venezolanos, 56.000 ecuatorianos y 45.000 haitianos. Y un dato interesante también es que el 100.000 de estos 300.000 son niños y 50% de esos niños son menores de 5 años. Bueno, la verdad que los niños han sido uno de los protagonistas muy importantes de este año, para mal, porque la verdad que son las principales víctimas de los conflictos armados. Vemos lo que pasa en Gaza y también de las crisis migratorias. La verdad que niños muy chiquitos están tratando de cruzar todo Centroamérica para llegar a Estados Unidos en búsqueda de una vida mejor, y la verdad es que las políticas tienden a criminalizar, como se veía ahí el gobernador de Texas, Greg Abbott, en lugar de buscar una solución que permita construir condiciones para la vida y el desarrollo, que es justamente lo que parece ser que los países latinoamericanos no tienen permitido hacer. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa, pero la verdad que cifras alarmantes, y si siguen las condiciones, probablemente el año que viene, el 2024, sea aún peor. Y estaremos ahora hablando con este fallo del año que viene, el 2024. Donald Trump no es un candidato elegible para las presidenciales de 2024. Parte del fallo, un histórico fallo del estado de Colorado sobre las aspiraciones de Trump a la presidencial del año que viene. Testimonios. It's no wonder crooked Joe Biden and the far-left lunatics are desperate to stop us by any means necessary. They are willing to violate the U.S. Constitution at levels never seen before in order to win this election. Joe Biden is a threat to democracy. It's a threat. They're weaponizing law enforcement for high-level election interference because we're beating them so badly in the polls. Well, I think certainly they're self-evident. You saw it all. Now, whether the 14th Amendment applies, I'll let the court make that decision. But he certainly supported an insurrection. There's no question about it. None. Zero. And he seems to be doubling down on about everything. It's a pretty convincing argument in some ways, right? That a person who's fomented insurrection against the United States ought not then be allowed to run for president of the United States. Yeah, I don't think there's any chance it'll stay in once it goes to the Supreme Court. Bien, hay que aclarar que es un fallo que solo aplica para el estado de Colorado. ¿Es así, Leticia? Es así, pero el gran temor es si otros estados pueden llegar a la misma conclusión que llega a la Corte Suprema del estado de Colorado. Básicamente hace referencia a la enmienda 14 en lo que tiene que ver con insurrección, por lo que fue la toma del Capitolio del 6 de enero del 2021. Como decía, bueno, muchos analistas decían, bueno, Colorado nunca ganó Trump, es decir, que no modificaría mucho. El tema es si esto puede pasar en otros estados también. Y sobre todo lo que decimos siempre, este tipo de situaciones fomentan más incluso a los seguidores genera que en los seguidores de Trump se siga con esta narrativa de que hay una casa de brujas detrás de Donald Trump. Por otro lado, me parece que también lo que estamos viendo es que no les está resultando gratuito tanto a Bolsonaro, que bueno, va a estar inhabilitado más allá que fue por noticias falsas y demás, como a Trump, que digo que no les va a resultar gratuito el hecho de que se considere que hayan fomentado, por ejemplo, la toma de un Capitolio o la toma de los 3 poderes en el caso de Brasil. Pero repito, a mi modo de ver, me parece que esto genera que los seguidores, genera más efervescencia en los seguidores de Donald Trump. Ahora hay que ver también qué puede pasar si esto llega a la Corte Suprema, donde sabemos que hay mayoría conservadora, donde sabemos que de los 9 jueces, 3 fueron nominados por Donald Trump, así que a priori sería un fallo a favor del exmandatario, que hay que decir, todas las encuestas lo dan con una posible victoria, una gran victoria el año que viene frente a un Joe Biden que lo cuestionan mucho dentro del Partido Demócrata, sobre todo por algunas situaciones que se dan donde se lo ve perdido. Sí, todo hace pensar que eso es lo que va a suceder, ¿no? Que este fallo, que es a nivel estadual, sería apelado por Trump y cuando llegue efectivamente a la Corte Suprema, bueno, debería ser o podría ser desestimado. De todas formas, a nivel judicial esto puede tener otros ribetes que aún no podemos prever, pero iría en ese sentido. Me gustaría unir esto en cierta medida con lo que veníamos conversando también hace un momento con respecto a la cuestión migratoria, y es cómo la campaña electoral comienza a aparecer en distintos focos y distintos temas, ¿no? Veíamos cómo López Obrador señalaba que en cierta medida esta decisión con respecto a los migrantes del alcalde de Texas tenía que ver también con sus deseos e intenciones de ser eventualmente candidato a vicepresidente de Trump, y bueno,
un gobernador que ya había tenido otros gestos de ese tipo, llevando migrantes desde su estado a estados demócratas para que se los queden ellos, es decir, toda una cuestión comunicacional y una utilización de los migrantes. Bueno, acá vemos también cómo distintos estados, distintas estrategias judiciales buscan esta imputación de Trump con respecto a lo que efectivamente fue una insurrección, pero la estrategia judicial de Trump todo hace prever que iría hacia esa Corte Suprema que lo habilitará para ser candidato. Queda claro que va a ser un año electoral en Estados Unidos. Intenso. Y en México también. Sí, tal cual. Y Venezuela también. Bien, Leticia Eber, Alejandra, el placer de siempre, parte del equipo de Televisión Pública Noticias Internacional. Nos reencontramos próximo sábado, una semana, le volvemos a contar lo que pasa en el mundo. Un placer.